vamos con más en la revista. En la ciudad de La Paz, en nuestros estudios se encuentra Edwin Rodríguez, el candidato a vicepresidente que renunció a Bolivia dice no. Escuchemos. Por el partido Bolivia dice no. Bienvenido, candidato. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Natalia. Buenos días a todo el país. Muchas gracias por la invitación. Permítame, veamos a continuación las reacciones de Rubén Costas y también de Óscar Ortiz después de conocer su renuncia a la candidatura. Hoy han vuelto a aparecer la vieja maña de la vieja política, de aquellos tiempos en los que se compraban y vendían candidatos. La nueva Bolivia ni paga traidores ni cree en la vieja política. Y no me voy a permitir que un nuevo acto corrupto impida esta candidatura. Quiero compartir mi sorpresa total y expresar mi profunda convicción de que este episodio solo puede ser interpretado, desgraciadamente, en términos económicos. Tras dejar la candidatura, Rubén Costas habló de traición, de compra y venta de candidatos, y Óscar Ortiz lo escuchó, explicó su decisión en términos económicos. La pregunta del millón, ¿le pagaron a usted por renunciar? Natalia, las difamaciones hay que probarlas y quedan como mentiras cuando no la pruebas. Y claro, los que me difamaron mintieron, no probaron nada hasta ahora, tampoco van a probar porque no es verdad. Y segundo, seguirán mintiendo, porque lo que les interesa es dividir el voto de la oposición y no quieren entrar en ese debate. Y por supuesto que si se fijan las encuestas, yo más bien quisiera que se fijen hoy las encuestas, no tienen oportunidad de ganar. Y fíjese, si solamente Ortiz se uniera a Mesa, o los dos primeros se unieran, ganaríamos todos los bolivianos. Entonces, está claro que el interés es dividir y por eso mienten, porque lo único real que existe, Natalia, porque hay que hablar con documentos, es este documento que me mandó Concipo, donde me pide mi renuncia, porque claro, lee que si sigo en el camino, lo que estoy haciendo es facilitar al movimiento al socialismo para que pueda volver a ganar. Esta otra resolución que viene del Movimiento Originario Popular, que es mi agrupación ciudadana, que me dice que debo hacer caso a la carta de Concipo. Y finalmente, esta es la única carta real, formal, existente, donde yo digo por qué estoy renunciando. Lo demás es especulación. Por eso es que yo no le da mucha importancia a ese tema, porque estamos entrando en un falso debate para no debatir esto. Esto tenemos que debatir, Natalia. ¿Qué significa? Hay que retirarse para no dispersar el voto y salvar la democracia. Hay que dejar de facilitar a Evo Morales para que pueda nuevamente ser un régimen duro y hay que dejar de colaborar, porque dividiendo el voto opositor lo único que estamos haciendo es colaborar a Evo Morales. Y por eso es que hoy hay que debatir esta carta. Lo demás, Natalia, es absolutamente especulativo y difamativo. Ahora, veamos la siguiente fotografía, acompáñenos, senador, por favor, porque poco después de romper con Óscar Ortiz, circuló en redes sociales esta fotografía, la tienen en pantallas, donde usted está con Carlos Mesa, posan juntos. Esta fotografía se tomó antes, después de renunciar, pero para ser puntuales, ¿cuándo y en qué circunstancias? Esta fotografía es real, primero. Es cuando nos encontramos el 14 de agosto del año 1918, antes de que ambos seamos candidatos. El señor Mesa salía de la reunión con el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, y yo entraba para dejar también unos documentos, y nos encontramos justamente en la puerta, y había prensa y una fotito nos tomaron. Pero aquí no sabíamos si yo iba a ser candidato, ni siquiera él sabía, porque él decía que no iba a ser candidato. Eso es ya del año pasado. Fíjese la malicia, ¿no? Agarraron esta foto y dijeron, esta es la prueba. No solo eso, Natalia, me hicieron aparecer un documento en el que el Comité Cívico y otras personas más firmamos un presupuesto para fortalecimiento del Comité Cívico, aparentemente de millones.
Entonces, en mi celular y las llamadas que recibí, ni siquiera fueron del Movimiento Demócrata Social, Natalia, fue del movimiento al socialismo. Y fíjese, las llamadas, las amenazas y todo aquello, viene del movimiento al socialismo. Yo renuncio a una candidatura opositora, pero resulta que el movimiento al socialismo empieza a investigarme, empieza a asediarme, empieza a amenazar mi familia. Entonces estaba claro que el que quedó afectado fue el movimiento al socialismo, lo que precisamente digo en mi carta. La estrategia del MAS fue quebrada porque era dividir a partir de Bolivia dice no, para que Mesa tenga más del 10 o menos del 10% de diferencia o más bien más del 10% de diferencia y Evo Morales gana en la primera vuelta. Cuando usted todavía estaba de la mano de Óscar Ortiz, usted dijo en un discurso de campaña que Carlos Mesa es el único responsable de que la oposición no hubiese alcanzado la unidad. Veamos a continuación el siguiente video. Perfecto. El cambio no se construye con los cobardes que renuncian, candidatos que ahora están en la papeleta por parte dizque de la oposición, no han querido unirse, empezando del Mesa. Y el señor Mesa hoy es el único responsable para que en la oposición no haya unidad. La unidad no está en base a expresidentes, no está en base a candidatos del pasado. Que ese señor no quiere la unidad, habría que preguntarle, tal vez no quiere ser en realidad presidente y tal vez quiere que su socio, su amigo, con el que ha estado tantos años empanadeando, ha estado acostándose, trabajando juntos, gastando nuestra plata, utilizando la Haya para catapultarse políticamente, tanto el Evo Morales como el Carlos Mesa. ¿Qué pasó después de ese discurso, senador? ¿Por qué al renunciar usted dijo que quien debía renunciar era Óscar Ortiz? Mire, Natalia, yo me ratifico en mis palabras. No voy a decir que he cambiado de opinión. Este discurso fue mucho antes. Fíjese, nosotros teníamos una posibilidad, yo creía en una posibilidad de que podíamos ser segundos nosotros. Teníamos un año para hacer campaña y estamos a 7 meses y no superamos el 9%. Y en 3 meses obviamente no vamos a ganar la segunda plaza, la segunda preferencia. No lo vamos a superar a Carlos Mesa. Y es verdad, el señor Mesa no quiso unirse antes de las primarias cuando podíamos unirnos todos. Ahora, que el señor Mesa no haya querido unirse, ese es un problema de él. Yo sí quiero hoy, a estas alturas, sabiendo que no voy a ganar y que estoy dispersando el voto, sí me quiero unir. Y por eso hago un renunciamiento, a diferencia de algunas renuncias que hizo cuando era presidente el señor Mesa. Yo hago un renunciamiento valiente, que es totalmente diferente. No es por acá porque tengo miedo a una presión social o me estoy corriendo. Yo lo que estoy haciendo es renunciar por la unidad, por salvar mi departamento, porque el Comité Cívico me dice, Potosí ha sufrido, es saqueado con el litio. Hoy hay un paro de 72 horas por el saqueo de nuestro litio, por ese maltrato que has recibido. Hay un enemigo de Potosí que es prioridad para los potosinos y es prioridad para los bolivianos. Entonces, yo hago un renunciamiento valiente. No es fácil renunciar a una candidatura, Natalia, para beneficiar a la patria. Ese es un renunciamiento valiente, no es un renunciamiento cobarde. Y segundo, yo sí quiero la unidad, a diferencia de los que quisieron. Pero esto lo hago a 3 meses sabiendo que no voy a poder rebasar a Carlos Mesa en segundo lugar y ir al balotaje entre el MAS y Bolivia. Dice, no, así que yo no tengo ninguna incoherencia en eso. Estamos con preguntas desde Santa Cruz. Gabriela Oviedo, con usted. Buenos días, Natalia. Saludamos también a nuestro invitado, señor Edwin Rodríguez. Usted dijo que demandaría a aquellas personas que dijeron que se había usted vendido. ¿Finalmente queda en una amenaza? ¿Lo va a materializar? Gabriela, muy buenos días. Estamos sopesando, estamos recabando información, porque si usted se fija en estas apreciaciones que hicieron, en estas falsas acusaciones, se cuidaron muchísimo porque no hicieron una acción de acusación directa. Hablaron de probabilidad,
hablaron de subjetividades, de entendimientos y obviamente en su lógica, en esa lógica donde el ladrón piensa que es uno de su misma condición, dijeron obviamente ha debido recibir. Yo no he querido entrar mucho en esto porque, reitero, ese no es el debate. El debate, Gabriela, es que nosotros lo que estábamos haciendo es dividir el voto de la oposición, fraccionar en una franca colaboración a la estrategia masista, porque el MAS, ¿qué es lo que quiere? Que el señor Mesa tenga menos votación, porque es el que tiene la segunda opción, no nosotros, y tenga esa diferencia del 10%, ¿para qué? Para que Evo Morales sea presidente en la primera vuelta y no llegue a la segunda vuelta. Por eso yo digo, las mentiras y las difamaciones nunca se probaron, tampoco se van a probar porque no es verdad. Y segundo, que esas mentiras van a continuar para no debatir el tema de fondo. El tema de fondo es por qué Demócratas, pese a que nosotros como MOP somos aliados, definió una estrategia unilateral de ir a atacar, interpelar al segundo para restarle la posibilidad y finalmente facilitarle a Evo Morales que pueda ganar en la primera vuelta. ¿Por qué? Y segundo, ¿por qué el país está exigiendo unidad y nosotros a 3 meses que no tenemos ninguna oportunidad de ganar, nos renunciamos y facilitamos que el país de una vez recupere la democracia? Su decisión entonces, entiendo, se basa en las posibilidades reales de ganar o dispersar el voto. Sin embargo, en la última encuesta, ya después de conocida públicamente su renuncia, Comunidad Ciudadana tenía un 26%, Óscar Ortiz de Bolivia dice no, tenía un 9%, no habría afectado mucho. Y otro dato importante de esa encuesta es que en Potosí sí ganaba Evo Morales. Finalmente, ¿cuál es la sensación? ¿Qué es lo que incidió o no su renuncia en esta situación? Gabriela, las encuestas se preparan por lo menos 2 semanas antes mínimo. Y yo, cuando renuncié, esa encuesta todavía no era en función de mi renuncia. Sí, los resultados, la publicación sí fueron a días de mi renuncia, pero el levantamiento de datos y el muestreo no fue cuando yo renuncié. Eso es algo que el país debe aclarar. Disculpe que lo corte, señor Edwin. Sí fue el levantamiento de los datos. Disculpe, sí fue porque fue desde el 12 al 19 de julio. No sé si me está escuchando, candidato. Sí fue después de su renuncia. Fue el mismo 12 de julio cuando se conoció que usted estaba renunciando hasta el 19 de julio. Por eso le puedo asegurar que ya se conocía de su renuncia cuando se hizo la encuesta. Yo entiendo que los días de la renuncia, ese mismo día de la renuncia, el impacto de repente no fue tan efectivo, pero ya después con el correr del tiempo, porque si se fija Gabriela, ese día de mi renuncia, la gente y sobre todo los medios de comunicación se enmarcaron en la conferencia que dio Demócratas, es decir, aquí ha habido una cuestión económica. Nunca se enmarcó en lo que mi carta decía precisamente. Hoy el país está digiriendo. ¿Por qué lo hice? Lo hice porque no quiero dividir y fraccionar el voto. Hoy se está conociendo. En todo caso, no hay posibilidad. Un 9% está muy lejos de un 26%. Si ese 9% se juntara, si Ortiz se juntara con Mesa, salvaríamos a Bolivia. Ese es el gran desafío que tenemos que hacer. Yo lo hice. Si Ortiz no quiere, ese es un problema de él. La historia y el pueblo juzgará después del 20 de octubre y seguramente las futuras generaciones pagarán esa poca visión de patria. Pero yo prácticamente hice lo que tengo que hacer. A veces, Gabriela, hacer lo correcto significa hacerse decir muchas cosas. Hacer lo correcto significa finalmente hacerse difamar, pero yo lo asumo. Lo asumo con patriotismo y lo asumo con mucha convicción democrática. En ese sentido, entonces, ¿qué va a ser de aquí en adelante en estos 3 meses de campaña que aún quedan antes de las elecciones? ¿Va a ser campaña para que todos voten por Comunidad Ciudadana, por Carlos Mesa? Gabriela, no es acá el nombre.
ni es por Carlos Mesa. Yo ni lo conozco, además de haberme tomado esa foto el año pasado, por casualidad. No sé qué tipo de personalidad tendrá, no lo conozco, no tengo ningún acercamiento. No es por Carlos Mesa, es por el país. Si el señor Pedro Pérez hubiese sido el segundo, seguramente mi denuncia hubiese beneficiado indirecto o directamente a ese señor Pedro Pérez. Yo lo que trato de hacer en Bolivia y lo que el pueblo quiere es concentrar el voto de la oposición para ganarle a Evo Morales. Esa es mi tarea y seguiré en esa tarea convocando a la unidad a todos los otros partidos políticos, inclusive al señor Óscar Ortiz, porque todavía estamos a tiempo. Y segundo, convocaré también a todos los jóvenes y mujeres de esta patria a controlar el voto, porque si logramos la unidad, el único peligro es que nos roben el voto con un fraude electoral, y para eso hay que estar preparados para controlar el voto el 20 de octubre. Y a eso voy a ir trabajando, porque ese es mi deber democrático, por eso he renunciado y por supuesto que eso tengo que tratar de consolidar como senador, porque yo todavía soy senador estos 5 meses más. Gabriel Oviedo, con usted más adelante en otro Contacto Nacional. Y el momento